A lo largo de 100 años, San Nicolás de los Arroyos fue también una ciudad vitivinícola. En el apogeo de esta industria, en el año 1957, 55 bodegas produjeron más de 11 millones de litros de vino provenientes de viñedos de 403 productores. Resulta difícil imaginar que la periferia de una ciudad de 150.000 habitantes, donde hoy se asienta más de la mitad de esa población, estuvo plantada con 1.200 hectáreas de viñedos. Todo comenzó en 1886, cuando los inmigrantes italianos que se habían afincado en la periferia de la ciudad, llamada Zona de Quintas, decidieron emprender la tarea de conseguir la variedad de uvas que mejor se adaptaran al clima y el suelo pampeano para continuar la tradición vitivinícola de su tierra natal. En Italia, cada familia producía su vino. Sus padres y abuelos así lo habían hecho toda la vida y ellos comenzaron aquí a reproducir sus costumbres ancestrales. Antes de encontrar la cepa adecuada, los quinteros comenzaron a buscar las variedades que mejor se adaptaran al clima húmedo y lluvioso y al suelo fértil de la costa del río Paraná. Cada paisano que llegaba de Europa traía los sarmientos con los que después los quinteros experimentaban. Así se probaron cientos de variedades en diversos sistemas de conducción. Las cepas adecuadas las encontraron en Uruguay, desde donde en 1886 introdujeron la Pinot Gris y la Arriague, hoy conocida como Tanat, y también los pies americanos resistentes a enfermedades. Los viñedos ocupaban un pequeño espacio en la quinta junto a los frutales y las hortalizas. Poco a poco, la campiña se fue poblando con la llegada de más inmigrantes, italianos, franceses, vascos y españoles. Los viñedos fueron creciendo en número y la cantidad de vino producido excedía el consumo familiar. A principios del siglo XX se produjo la expansión de la agricultura cerealera en el país, requiriendo mano de obra intensiva. En las chacras del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, había entre 20 y 50 personas en forma permanente, y esta cifra se incrementaba en épocas de cosechas. La comida no era problema, ya que provenía de los propios campos en los que ellos trabajaban. Pero la bebida había que traerla desde regiones lejanas, como Mendoza o San Juan. Las bodegas nicoleñas estaban más cerca y, por lo tanto, su vino era más económico. Los quinteros vieron la oportunidad y asumieron el desafío de ampliar sus viñedos e instalaciones para abastecer esta demanda. Así nació la industria vitivinícola nicoleña. Si se observan los paisajes donde crece la mejor uva, ninguno de ellos se parece al del norte de la provincia de Buenos Aires. Cultivar la vid fue una verdadera epopeya, una lucha constante contra la naturaleza. Los bodegueros debieron sobreponerse a la inaptitud del clima húmedo que multiplicaba los enemigos naturales de las cepas, enfermedades que devastaban los viñedos y para los que no había más remedio que volver a plantar y esperar. Por lo que se realizaban 12 curaciones anuales, cuando en clima seco bastan con 3. Un suelo con escaso drenaje, muy bueno para la agricultura, pero poco recomendable para la viña. Las pedradas, las heladas, el exceso de lluvias y la baja concentración de azúcar en la uva fueron otros obstáculos a vencer. Contra todo, la vitivinicultura nicoleña fue próspera en sus 3 primeras décadas. La Pinot Gris fue la variedad más difundida en los viñedos nicoleños. Proporcionaba mucho volumen y se obtenía un tipo clarete de baja graduación alcohólica. Los sacerdotes salesianos fueron una pieza decisiva en el hallazgo de las variedades en Uruguay. Habían llegado a San Nicolás a través de la gestión del político nicoleño José Benítez, quien le ofreció al fundador de la orden, Juan Bosco, un lugar para enviar a sus misioneros a América.
En el año 1875, ocupan un edificio municipal a orillas del río Paraná e instalan el primer colegio salesiano fuera de Italia. Allí educaron sus hijos todos los quinteros nicoleños, devotos fervientes de las prácticas cristianas. Son los sacerdotes salesianos quienes les indican a los quinteros de la existencia de viñedos en Uruguay y quienes los impulsan a realizar el viaje en el que encuentran las variedades buscadas. 25 años más tarde serían los quinteros los que salvan la obra de Don Bosco en San Nicolás, cuando le construyen a los sacerdotes el colegio y la iglesia, donde se trasladan cuando son desalojados del edificio original. A los impulsores de aquella obra inmensa se los conoce como los 12 cooperadores salesianos. Las relaciones entre quinteros y salesianos continuaron a lo largo del tiempo, manifestándose todos los 24 de mayo en la fiesta de la Virgen María Auxiliadora, patrona del agro argentino, con una multitudinaria procesión que recorría la campiña nicoleña. En la década de 1910, la producción vitivinícola asomaba como una industria en pleno desarrollo y los bodegueros iniciaron los primeros ensayos para la elaboración de vino a gran escala. Algunos construyeron bodegas de hasta 1 millón de litros de capacidad. Muchos importaron desde Francia las máquinas para la elaboración. En la década de 1920, la vitivinicultura nicoleña había logrado convertirse en una industria sostenida. En reconocimiento a ese desarrollo, el 3 de noviembre de 1925, el Centro Vitivinícola Nacional, entidad empresaria que atendía los intereses bodegueros cuyanos desde 1905, estableció en San Nicolás una subcomisión regional y envió al enólogo Nicolás Oritja para asesorar a los bodegueros. Funcionó en un local ubicado en calle Garibaldi 589. Miguel Rodríguez, otro de sus presidentes, fue asesor contable y administrativo y defensor de los intereses de los bodegueros desde la década de 1930 a la de 1960. Para agregar valor a su producción, 175 pequeños quinteros y elaboradores se asociaron y construyeron una bodega cooperativa. La ubicaron en un terreno de 1,5 hectáreas, ubicada detrás de la estación del ferrocarril, en el perímetro formado por las actuales calles Carlos Gardel, Ameguino, Jujuy y Garibaldi. Comenzó a funcionar en febrero de 1930. Tenía una capacidad de 2 millones de litros, aunque elaboraba 600.000. Estaba dotada con la última tecnología conocida en la época. Dejó de funcionar el 3 de marzo de 1941. Los quinteros y bodegueros experimentaron durante décadas antes de encontrar las variedades y los sistemas de vinificación que colmaran sus expectativas. Los resultados de esa experimentación eran compartidos a través de mecanismos de mutua cooperación. A fines de la década de 1920, el desarrollo logrado por la producción vitivinícola, el deseo de afianzar la continuidad de la empresa familiar y la necesidad de precisar las técnicas, estimuló a algunas familias a enviar a sus hijos a estudiar enología. Todos eligieron el Colegio Salesiano de Rodeo del Medio, en Mendoza. Julio Monti obtuvo su título en 1926. Fue el primer enólogo nicoleño y asesoró a la mayoría de los bodegueros. Analizaba los vinos en su laboratorio de calle Olleros 74. Héctor Ponte se recibió en 1929. Introdujo 2 importantes innovaciones utilizadas en la bodega familiar: la variedad Refosco, que luego se difundió al resto de los viñedos, y el sistema de fermentación continua. Ángel del Vecchio
ocupó el laboratorio que Julio Monti dejó vacante a su retiro. Abandonó la actividad en 1975, cuando, por el cierre de muchas bodegas, el trabajo comenzó a escasear. Omar Antonio Clerici se recibió en 1949. Carlos Cámpora, nieto del pionero de la vitivinicultura, en 1951, y Pedro Gareto en 1964. En la década de 1930, San Nicolás elaboraba 3 millones de litros de vino. Este volumen requirió nuevos sistemas de producción y almacenamiento. Para ello comenzaron a construirse piletas de cemento, las que durante años convivieron con los cascos de madera. Hasta la década de 1940 existían 2 tipos de bodegas, las comunes y las modernas. Las bodegas comunes estaban dispuestas en un local único, construidos de ladrillos sin revocar, con piso de tierra y sótano. Las bodegas modernizadas surgieron de las anteriores y convivieron con ellas. Contaban con un galpón con paredes de ladrillo revocado y protegido de la humedad por una capa aisladora. El piso era de cemento con canales para higienización. El galpón contenía el local de fermentación y el de conservación. Las piletas de fermentación y conservación eran de cemento armado. Las cubas eran de roble europeo. Por el suelo corrían rieles por donde circulaba la prensa de orujo. Contaba con luz eléctrica, piso de hormigón y agua corriente. Allí estaba la moledora, la bomba de vendimia, el refrigerante de agua y el filtro. A partir de la década de 1950, todas las bodegas se modernizaron. En la década del 50, el cultivo de la vid llegó a su punto más alto. 403 quinteros cultivaron más de 1.200 hectáreas de viñedo. Las más cercanas estaban a 13 cuadras del centro de la ciudad. Su cultivo no fue sencillo. Los quinteros debieron sortear varios desafíos: la excesiva humedad ambiente, un régimen de precipitaciones de 1.000 milímetros anuales, una escasa insolación y suelos muy orgánicos y fértiles. Estas condiciones propiciaban el desarrollo de enfermedades que atacaban a las plantas. La peronóspera, enfermedad causada por un hongo que afecta todas sus partes verdes, se combatía con el caldo bordelés, una mezcla de sulfato de cobre y cal. En épocas muy húmedas se requería hasta 12 pulverizaciones anuales. El sistema de conducción más difundido fue el de espaldera de 4 hilos. Los viñedos se ubicaban en una dirección noreste-sudoeste para aprovechar el máximo de luz solar. Se utilizaba el sistema de poda corta de Casenave, que se realizaba entre julio y agosto. Todas las cepas estaban injertadas sobre pies americanos riparia y rupestres, para evitar el ataque de la filóxera, un insecto que destruyó gran parte de los viñedos de principios del siglo XX. Muchos quinteros experimentaron también con el sistema de parral, pero fue poco difundido. Era más difícil de curar y más propenso a enfermedades. En la década de 1930, los bodegueros incorporaron la Refosco. La variedad fue introducida desde Mendoza por el enólogo Héctor Ponte. Por su mayor resistencia a la humedad, podía madurar más tiempo en la planta y concentrar más sus componentes, entre ellos el azúcar, que luego se convertirá en alcohol. La Refosco complementó las características del vino obtenido con la Pinot Gris, lográndose un corte típicamente nicoleño. Le aportaba color y aumentaba su graduación alcohólica. También se cultivaron las variedades Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cinsault, Moreto, Moscatel, Paganini y Trebbiano.
Debido al clima húmedo y las copiosas precipitaciones de marzo, la vendimia comenzaba a mediados de febrero y se extendía 4 o 5 semanas. Primero se cosechaba la Pinot Gris, por su mayor sensibilidad a las lluvias, y luego la Refosco, la que, en años secos, quedaba en la planta hasta fines de marzo, logrando mayor concentración de todos sus componentes. Si las condiciones climáticas lo permitían, en algunas bodegas, ambas variedades se molían juntas. Las jornadas comenzaban muy temprano a la mañana para evitar que las uvas llegaran con demasiada temperatura a la molienda. Cada cosechero recibía una ficha por cajón cargado. Al final de las jornadas, las fichas se cambiaban por dinero. Para la recolección de la uva se utilizaban cajones de madera o metal que se transportaban en carros o camiones hasta la bodega. La uva caía a un lagar y de ahí a la moledora. El mosto descendía a un depósito inferior, donde era recogido por una bomba que lo distribuía a las piletas de cemento, donde fermentaba por 4 días. Se bazuqueaba 3 o 4 veces por día para mezclar el orujo con el mosto y facilitar la extracción de color y taninos que están presentes en el ollejo de la uva. También se refrigeraba. Luego se trasegaba a otra pileta, generalmente subterránea, para finalizar su fermentación. Varios días después se trasegaba a otras piletas para, por decantación, sacarle la borra. A partir del mes de abril ya comenzaba a venderse. El resto se lo dejaba pasar el invierno. En septiembre volvía a trasegarse, luego se clarificaba y se vendía. El grado alcohólico de los vinos variaba entre 9,8 y 12 grados. En los inicios el vino se envasaba en bordalesas de 225 litros y se transportaba en carros a las chacras y almacenes de pueblo. Luego los carros fueron reemplazados por camiones y así lograron ampliar el mercado a lugares más alejados. Dentro de la ciudad se comercializaba en damajuanas de 5 y 10 litros, protegidas por un cesto de mimbre elaborado en las quintas. A partir de la década de 1950 también se transportaba a granel en camiones cisternas y en barcos. De esta forma el vino nicoleño fue consumido en ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes y Paraguay. Los bodegueros nicoleños elaboraron 3 tipos de vinos: blanco, un clarete obtenido de la fermentación de la variedad Pinot Gris, y uno más oscuro, producto del corte del anterior con la variedad Refosco, este último típico de esta zona. Todos fueron conocidos genéricamente como vino de quinta. En la década del 60, San Nicolás le daba la espalda al campo y se abrazaba al proyecto industrializador. Grandes empresas nacionales como Somisa y Superusina y decenas de talleres satélites atrajeron una inmigración de provincianos que en pocos años duplicó la población de una ciudad en la que el cartel que anunciaba el fin de la zona urbana estaba a 14 cuadras del centro. No había lugar para alojar a los obreros y el poder político e inmobiliario reclamó los terrenos donde se levantaban las quintas para el sueño industrial. Sueño que para los bodegueros fue el comienzo de una agónica pesadilla. La última vendimia se realizó en 1986. Con el último aliento, la familia Gallo cerró las puertas de la última bodega, 100 años después del comienzo de la vitivinicultura nicoleña.